¿Cómo están, alumnos? En esta oportunidad vamos a continuar conociendo lo que son los costos ABC. Para ello vamos a tratar de ver la aplicación y el concepto del mismo, cómo es el proceso de implementación, cómo se aplican en diversos tipos de empresas, sean industriales o de servicios. Luego vamos a ver cómo se evalúa este resultado, tomando decisiones para culminar con un caso de este tema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero, lo que tenemos que entender, el enfoque que se presenta en la contabilidad moderna es el costeo ABC. Pero eso no significa que los métodos de costeos clásicos que teníamos o tradicionales, como el costo por órdenes específicas, costo por procesos, los costos absorbentes, no significa que han quedado desfasados, simplemente es una decisión de la empresa en base a las características y competencias que yo pueda tener en conjunto. Entonces, ABC lo que me permite es una opción más de acuerdo a lo que yo deseo, pero hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir con ABC. La primera que tenemos que conocer es que el resultado de aplicar ABC significa que la empresa va a ser dividida ¿en qué? En actividades. Eso quiere decir que todos los trabajadores que están involucrados en la empresa tienen que conocer las actividades de todas las áreas. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a conocer las actividades? ¿O al día de hoy conocemos las actividades de nuestras empresas? Algunos dirán sí, otros dirán no. Entonces, una de las condiciones es que todos deben conocer cómo está dividida la empresa en actividades. Es lo primero que debemos conocer. Para eso, la compañía, que es el eje central para este proceso de costeo, ¿qué es lo que hace? Lo que va a tratar de conseguir es que igual el producto que va a ser puesto a disposición de las personas o el servicio que va a ser puesto a disposición de las personas, ¿qué es lo que va a tener que salir? Va a tener que cuidar que tenga un buen tiempo y un control eficiente de los recursos que se están utilizando. Es decir, vamos a tener lo mismo que sucede en cualquier ciclo de producción, pero para que el costo ABC tenga éxito, se tienen que respetar primero las actividades, mirando a qué, mirando a que se pueda ahorrar tiempo y tener un buen producto, un output que significa un buen producto que me va a permitir competir en el mercado. Entonces, ¿el ABC en qué gira? El ABC gira en que las empresas deben comenzar a dividirse en actividades para efectos de sus funciones. No significa que orgánicamente tengan que dividirse. El orgánicamente es una situación administrativa, eso seguirá igual. Si no se divide para efectos de producción. Entonces, ¿qué vamos a tratar de dividir? Lo que vamos a tratar de dividir es todo lo que conocemos. Los materiales, la mano de obra, la tecnología, todo eso que lo conocíamos como costos de producción, los elementos, van a formar parte ahora, ya no de elementos, sino formarán parte de actividades. Es decir, si la mano de obra se tenía que realizar, por ejemplo, en un solo momento, y yo sumaba todo el gasto de la mano de obra, es decir, sumaba todo el salario de mi equipo de producción, ahora ya no es así, sino tengo que conocer qué hace cada uno, y cada uno de esos tendrá que ser asignado con inductores. Para ello, la filosofía que tiene ABC, ¿cuál es? Que una actividad se puede definir como el conjunto de tareas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener un buen producto. El valor agregado que le voy a dar a esto, ¿cuál es? El conocimiento por parte de mis trabajadores con respecto a cada una de las actividades y funciones que todos en conjuntos realizamos. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr conocer las actividades que van a ser vistas por todo el personal tiene que conocer estas actividades, todos los involucrados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener buenos productos y obtener rentabilidad. Porque recuerden, una empresa ha sido creada necesariamente con fines de lucro. Hay que obtener rentabilidad. Una empresa no ha sido creada para pagar impuestos. Y eso es lo que ustedes, como futuros contadores, deben entender. Una empresa tiene dos formas de ver y dos enfoques. Un enfoque es la contabilidad financiera y el otro enfoque es la contabilidad de gestión. Nosotros nos encontramos en la contabilidad de gestión. Cuando se crea una empresa, la empresa es creada con objetivos de obtener utilidad y de que sea bien llevada y bien controlada. No creamos una empresa en un primer momento para pagar impuestos. Hay que sacarnos de la cabeza ese pensamiento. No creamos empresas con fines tributarios, creamos empresas con fines de que nos permita tener una rentabilidad. ¿Y cómo yo tengo rentabilidad? Manejando mi gestión. ¿Y cómo manejo mi gestión? Conociendo
mis costos y mis gastos. Si no conozco esto, no puedo hacer gestión. Para ello, yo tengo que manejar una aplicación de mis costos ABC. ¿Y qué significa esto? Hay un grado de esfuerzo. Primero comienza la decisión. Yo tengo que decidir como alta dirección si voy a aplicar eso. Primero, porque ¿qué significa? La pregunta es, ¿tengo el personal? La segunda es, ¿tengo los recursos financieros para poder aplicar? Y la más importante es, estoy mirando a un horizonte a largo plazo, porque esto no es una cuestión de moda. El ABC será una implementación que regirá a la empresa desde el momento en que decidí hacia adelante. Entonces tengo que cumplir 3 situaciones. Las 3 las tengo que tener. No puedo tener personal y no tengo recursos. Puedo tener personal, recursos, pero es algo que voy a ignorar porque voy a decir, no, esto que sea solamente para este año. No, es un horizonte a largo plazo. Por eso nos dice qué cosa, comprende por parte de la alta dirección de la empresa el valor y el esfuerzo necesario para implementar un sistema de costeo por actividades. Ese esfuerzo son estas situaciones. Las preguntas que tendríamos que hacernos son las siguientes. ¿Se encuentran los altos directivos, que son los responsables de esto, dispuestos a comprometerse con el tiempo, los recursos humanos, para poder lograr este objetivo? Esa es una pregunta que le estamos planteando aquí. Pero ¿qué sucede en la realidad? Imagínense que ustedes son los gerentes de finanzas y tienen la responsabilidad de producción y van donde el gerente o en un directorio exponen la necesidad de contar con un sistema de costeo ABC porque el actual no les permite obtener muy buena información. Tenemos que tener mucho tino para poder informar, porque si decimos, ¿saben qué? El sistema de costeo me cuesta implementarlo $40.000. ¿Qué creen que podrá decir el directorio? El directorio lo que les va a decir es que vamos a tener un gasto de $40.000 para implementar un sistema cuando el actual funciona. Eso es lo que le diría un director. Pero hay otra cosa que tenemos que entender. Tenemos que llevar la información mirándola no como un gasto, mirándola como una inversión. Entonces, si yo hablo de inversión, tengo que mostrar qué voy a lograr si logro implementar esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sería muy distinto que frente a un directorio ustedes permitan lograr, por ejemplo, situaciones pasadas. Es decir, actualmente yo tengo estos costos, mis costos son estos, materiales, mano de obra, costos indirectos, gastos, etc. Esta es mi relación. Pero si yo aplico ABC sobre esto mismo, las cosas cambian porque voy a corregir y voy a ver mis errores. Entonces, si esto lo multiplico por todas las operaciones del año, lo que vamos a lograr es una inversión y vamos a lograr corregir muchas situaciones económicas que nos están perjudicando. Entonces, en el directorio las cosas se ven distintas porque realmente estamos aplicando los costos como gestión. Entonces, tenemos que lograr eso, lograr que cuando queremos modificar algo en contabilidad, en costos, no se vea como un gasto. Por eso es la palabra costos. ¿Costos qué significa? Que algo se va a recuperar. Entonces, eso lo tenemos que recuperar. Entonces, si hablamos de costos ABC, significa que no es que vamos a perder el dinero, sino vamos a invertir para recuperar. Si no, simplemente esto se llamaría gastos en las actividades. ¿Entienden por qué hasta lo más mínimo lo tenemos que analizar? Para ello, una vez que se tiene la aplicación, los directivos, los supervisores, tienen ¿qué cosa? Tienen que comenzar a manejar los resultados de la implementación. Estos resultados de la implementación significa el retorno del entender, el feedback de lo que está sucediendo en la empresa. Es decir, no solamente debe quedar en una idea, no solamente debe quedar en una implementación, sino tiene que quedar correctamente y quedar para que las demás personas puedan comenzar a manejarlo. Entonces, una de las preguntas es, ¿tenemos el perfecto conocimiento de los cambios, cómo se están dando y cómo pueden afectar a nuestros subordinados? Porque, ¿qué sucede? Estos señores, que son los subordinados de la empresa, subordinados de ellos, subordinados de los gerentes, ¿qué es lo que dicen? No, si así estoy bien, ¿por qué voy a cambiar? Igual me van a seguir pagando mi sueldo. Entonces acá tenemos que cambiar esta filosofía clara del win-to-win, ganar-ganar. Si mejoramos y podemos tener controlados nuestros costos, ¿qué va a suceder? Todos nos vamos a beneficiar. Pero ¿qué piensan a veces bajo una filosofía del conformismo en las empresas? La lógica es, ¿para qué voy a cambiar si actualmente me encuentro bien? ¿Por qué voy a cambiar si igual me van a pagar mi sueldo? ¿Por qué tendría que cambiar? Entonces,
esa filosofía tenemos que inculcársela a ellos. Decirles, si mejoramos, vamos a mejorar. Entonces ya no solamente quedaría en una implementación, sino si se dan cuenta, comenzarían a entrar otras áreas, entre recursos humanos. Es decir, si mejoramos, nuestras políticas de recursos humanos deben cambiar. Si crecemos, si seguimos creciendo, ¿qué es lo que va a suceder? Todos tenemos que ganar. Yo no solamente puedo crecer con dinero y todos siguen iguales, sino aquí se aplica la filosofía del win-to-win. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta a mis subordinados, que es mi equipo operacional. Bueno, alumnos, nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias.